La hispanofobia como bandera. La izquierda contra la historia de España. Muchas veces en Velum Artis hablamos de la historia de España en el canal de Historia. Y hoy vamos a hablar de las consecuencias de la historia de España, de la manipulación de la historia de España y también de la llamada leyenda negra para conocer el por qué España es uno de los pocos países que se cree la leyenda que se construyó contra ella. No me imagino a los estadounidenses o a los franceses o a los británicos o a los rusos recitando constantemente la leyenda que a veces tiene algo de verdad y otras veces tiene mucho de propaganda, que se creó contra ellos como si fuese la verdad fundamental de su existencia. España, por desgracia, la leyenda negra se repitió hasta la saciedad y nos llegamos a creer muchos que era así. Por suerte, ahora empieza a aparecer una visión distinta, a veces esa leyenda rosa, que tampoco me gusta, pero sí que es verdad que se empieza a hacer una crítica a la leyenda negra, porque era una leyenda, como indica su nombre. ¿Por qué se llegó a convertir en una verdad absoluta, incluso en el mundo académico? Vamos a intentar saberlo gracias a un amigo del canal, José Luis Pozo Fajarnes, que nos llevó una vez hace tiempo a descubrir el racismo en Estados Unidos y hoy nos lleva a conocer un poco la leyenda negra en la izquierda española. Y no quiero hablar de políticas, vamos a hablar de politología, es decir, de fundamentos teóricos de la política en las que se muestra esta hispanofobia. Hola, José Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal, Francisco? Encantado de estar otra vez aquí con vosotros, con todos vosotros. Pues hoy vamos a hablar de este libro, El origen de la hispanofobia de la izquierda española. Y bueno, estás como investigador de la Fundación Gustavo Bueno. Nadie puede decir que esta fundación no tiene su origen en elementos de izquierdas, ¿no? En el materialismo histórico. Por lo tanto, creo que la fundación sabe bien lo que es el marxismo, el materialismo histórico y puede ser un buen elemento, ¿no? Para esta crítica, ¿no? O este análisis, ¿no? De cómo la izquierda, y ya desde Marx y Engels, usó a España como referente, ¿no? de lo malo, ¿no? Bien, si me permites una pequeña aclaración antes, ¿no? El hecho de pertenecer a la escuela del materialismo filosófico, que es la escuela que fundó Gustavo Bueno, ¿verdad? Ella falleció hace 9 años, pero que sigue perfectamente viva, ¿verdad? En Oviedo, en tu tierra. Sí, sí. Por cierto, acaban de darle la medalla de la ciudad a Gustavo Bueno y a otras 2 Ah, pues personas un más. saludo, porque es oyente del canal. Bien, bueno, pues el materialismo de la filosofía de Gustavo Bueno, el materialismo filosófico, podríamos decir que trata no solo de ir contra el marxismo, ¿no? Que sería materialismo histórico, sino contra otras muchas formas de filosofía, sobre todo las idealistas y las que son, en teoría, la filosofía de Marx no es idealista, ¿no? En su mismo nombre dice que es materialista. Sí, Pero, desde luego, va en contra de lo que sería el socialismo utópico, ¿no? Básicamente. por ejemplo, ¿no? Que sería mucho más, sería idealista, Sí, sí, sí. podríamos definirlo como idealismo, ¿verdad? El socialismo utópico, ¿no? Pero el marxismo de Marx también tiene lo que vamos a llamar ideas metafísicas, y las ideas metafísicas son ideas que no engranan con la realidad. Marx trata hacer una filosofía de la realidad para transformar la realidad, para transformar la historia del ser humano y que el ser humano llegue al cielo en la tierra, ¿no? Que sería el comunismo, ¿verdad? Esa sociedad sin Estado, pero sin embargo no dejan de ser una serie de ideas que no engranan, sobre todo porque lo mismo que él quiso hacer con Hegel, darle la vuelta del revés, el materialismo filosófico le ha dado la vuelta del revés al marxismo. Y esto no lo he hecho yo, lo hizo Gustavo Bueno ya en textos como que están publicados en distintas revistas y
nunca, no tiene un libro específico, ¿no?, para tratar de la vuelta al revés del marxismo, sino diversos artículos. Bueno, en esa línea es en la que yo he escrito este libro, que cuando lo presenté a la editorial, el título no era el mismo que aparece ahí, porque yo lo que analicé fue la idea de España en Marx, porque Marx tiene una idea de España que está a la orden del día, porque se han hecho muchas ediciones de los escritos de Marx sobre España, además están en Internet y es una de las cosas más leídas de Marx, por lo menos en España y en Hispanoamérica. La idea de España en Marx. Y como subtítulo ponía la hispanofobia de la izquierda. Entonces la editorial, yo creo que muy bien, buen criterio, ¿no?, sobre todo para sus intereses, que son los que la rigen. Entonces le dio la vuelta y claro, yo tuve que hacer ahí alguna transformación. Y bueno, yo presenté el proyecto antes de terminar el libro, por supuesto. Y entonces había que poner hacer hincapié no solo en el marxismo como izquierda, sino en otras muchas izquierdas, porque no hay solo una izquierda. No existe, así como podríamos decir que hay una derecha, que no es, pero que tiene modulaciones, vamos a decir. La derecha es una y es un tanto diferente, pero no ha ido nunca contra las otras ideas de derechas. Sin embargo, en la izquierda sí. Las distintas izquierdas que se han dado a lo largo de la historia han estado confrontadas, enfrentadas unas a otras. Desde los primeros de izquierdas, que fueron los jacobinos, vamos a ceñirnos a España, los liberales decimonónicos, que estaban en contra del antiguo régimen, por eso son izquierda, luego las izquierdas pues, libertarias, como el anarquismo, las izquierdas marxistas o la izquierda maoísta, y ahora mismo pues la izquierda indefinida. Son todo izquierdas que, aunque ahora mismo estén gobernando, la izquierda indefinida con la izquierda socialista, sin embargo, pues a lo largo de la historia quizá esta es la única vez que han ido un poco de la mano. Si pensamos en la guerra civil, ya vimos lo que pasó con las izquierdas, ¿no? Un choque pues a muerte, ¿no? En muchos casos, por eso perdieron la guerra, entre otras cosas. Bueno, no vamos a entrar aquí en detalles. Bueno, pues yo escribo este libro tratando sobre todo de expresar por qué la izquierda española se ha vuelto hispanófoba, completamente, vamos a decir, de una forma clara, porque realmente previamente las otras izquierdas previas ya eran hispanófobas, pero no de una forma, podríamos decir, directa, sino de una forma un tanto transversal. Pero a partir de cierto momento, la izquierda española, pues tomando el modo de entender España de otros españoles, pues que odiaban a España, pues entonces parece que se hayan contaminado, ¿no? ¿A qué españoles me refiero que odian a España? Pues a los nacionalismos de finales del siglo XIX. Los nacionalismos catalán y vasco, sobre todo, nacen a finales del siglo XIX, cuando se pierden del todo, ¿no?, los territorios ultramarinos, y nacen pues contra España, por así decir, ¿no? Diciendo pues que pues todo lo que España, pues lo que siguen diciendo ahora, ¿no?, que España le roba, ¿no?, pero además sintiéndose supremacistas, podríamos decir. Los escritos de Prat de la Riba o los escritos de Sabino Arana son escritos en los que ven a los que no son vascos o no son catalanes como infrahumanos, casi podríamos decir. No hay más que leerlos, yo no me estoy inventando nada. Bueno, Sabino Arana lo decía, sí, no era nada. Por eso. O sea, ese odio a España que tenían los nacionalistas, en el tiempo de los nacionalistas podríamos decir que las izquierdas que se estaban dando en ese momento no tenían un odio pues como el de ellos a España, pero sí tenían un odio a algo que era muy español, por así decir, y que había caracterizado a España durante siglos. Vamos a ver, ¿qué es eso que había caracterizado a España durante siglos y que la izquierda va contra durante todo el siglo XIX e incluso previamente? Bueno, pues la característica que tenía España cuando España era un imperio es que era un imperio católico. Y toda esta izquierda que digo, toda esta izquierda pues afrancesada, la izquierda libertaria de los anarquistas, la izquierda comunista, la izquierda socialista, la izquierda, todas estas izquierdas lo que han sido son profundamente anticlericales y anticatólicas. Y indirectamente ahí ya había una forma de hispanofobia que se relaciona con lo que entendemos por leyenda negra, ¿no? Hablar mal de la historia de España es negro legendario, y asumir que España lo ha hecho todo mal en la historia, pues
pues es lo que estamos contrarrestando en este libro y en el anterior también, ¿eh? Porque para que el foco, cuando hablábamos de los Estados Unidos, el foco eran los hispanos, ¿verdad? Eran los hispanos, ¿eh? Los hispanos que también se habían tragado la leyenda negra, ¿verdad? Bueno, ¿cuándo se hace la izquierda socialista, la izquierda comunista hispanófoba? Bueno, pues es el factor que más estudio en este libro. El factor es los escritos que tiene Carlos Marx, los escritos de Marx sobre España. Unos escritos que, si conocemos estos escritos, pues fue gracias al triunfo de Marx. Vamos a ver, Marx triunfa porque triunfa la Revolución Soviética, ¿verdad? Si la Revolución Soviética no se hubiera dado, pues la verdad es que ningún escrito de Marx tendría la relevancia que tiene en la actualidad. Ninguno, ni el Capital, ni la economía política, ninguno de ni los textos de Marx sobre España. Y Marx hubiera sido otro filósofo más, vamos a decir, ¿no? Con tintes más sociológicos que otros muchos filósofos, porque la mayor parte de la filosofía del marxismo no la escribe Marx, la escribe su compañero Engels, ¿verdad? Cuando habla del materialismo dialéctico, ¿no? El materialismo histórico de Marx es casi, podríamos decir, una sociología de la historia, ¿verdad? El cómo se transforma. Bueno, estos escritos de Marx sobre España los publicó concretamente en el New York Daily Tribune. Los primeros que se publicaron fueron en los años 50. En los años 50. Yo no sé, perdóname, ¿estamos en línea? Es que he dejado de oír. Sí. Perdona, me ha parecido que es que como si nos hubiera... No, es que estaba yo viendo cántaros y cerré la ventana. Digo, pero aquí ha pasado algo raro. Y digo, se ha debido de cortar. Estamos con tormentas. Bueno, pues estos textos que escribe Marx sobre España los escribe para el New York Daily Tribune, o sea, el Tribune de Nueva York, desde Inglaterra, cuando Marx podríamos decir que estaba pues cuasi exiliado, ¿no? En Inglaterra. Los alemanes no querían saber nada con él. Y entonces él pues tiene que irse. Él siempre se ha dedicado a esta misma tarea, a escribir artículos, era director de revistas, ¿verdad? El Marx periodista es el que más ha podido ayudar económicamente a la familia, ¿no? Aunque desde luego que siempre tuvo problemas económicos, pero bueno, no vamos a entrar en estos detalles, ¿no? Si no hubiera sido por Engels, yo creo que la familia de Marx y otros amigos que tenía se hubieran muerto de hambre, porque él solo le gustaba trabajar en esto a Marx. Bueno, Marx escribe para el Tribune una serie de artículos tratando de explicar por qué el momento de la España de los años 50. ¿Por qué le interesa a Marx los años 50 y por qué se lo quiere contar a los neoyorquinos, a los americanos? El New York Daily Tribune, a mitad del siglo XIX, era el periódico con más tirada del mundo. Era el periódico que llegaba a todos los Estados Unidos, pero que llegaba también a toda Europa, a toda Hispanoamérica. Vamos, era el periódico de más tirada del mundo, el New York Daily Tribune. O sea que lo leía mucha gente. Además, estos artículos, Marx ni siquiera los firmaba, eran las editoriales. O sea, a Marx lo contrataban para ser una parte más del periódico, ¿no? Él firmaba editoriales, eran artículos de fondo. Lo dicho, ¿por qué le interesa a Marx lo que pasa en España? Bueno, pues a Marx le interesa lo que está pasando en España porque en ese momento se está dando la bicalvarada, el levantamiento que se está dando en Madrid, ¿verdad? Lo que él va a llamar la cuarta revolución burguesa, vamos a decir, que se da en España durante el siglo XIX. ¿Le interesa a España? Pues porque lo que él pensaba que iba a suceder, que es que la revolución que él promovía, que él pensaba que se iba a dar, estaba convencido de que se iba a dar en Inglaterra y resulta que en Inglaterra nunca se dio la revolución. Lo que había pasado es que los ingleses pues tenían colonias, era un imperio colonialista y entonces los obreros ingleses empezaban a vivir de maravilla porque los que estaban explotados y de donde sacaban dinero, pues los capitalistas ingleses era de China, de la India, de todos los lugares donde habían plantado sus fábricas.
Y podríamos decir con un término que yo he oído mucho cuando era joven, yo fui del Partido Comunista cuando era muy jovencito, que era la aristocracia obrera. Inglaterra se había transformado en una aristocracia obrera. Entonces allí no se iba a dar la revolución. Marx decía, en el momento que los obreros estén todos juntos, debajo de un mismo techo, haciendo pues lo que sea, ¿no? En una industria textil o en las minas de carbón o donde sea, que están todos juntos, se van a organizar y se van a rebelar, y van a hacer la revolución y van a traer el socialismo. Bueno, pues eso no pasa en Inglaterra. Entonces, ¿cuál es el lugar de Europa en el que parece ser que hay un movimiento que puede transformar la sociedad? La España de los años 50, del 54 al 55 hasta el 56. Y entonces, para explicar lo que está pasando ahí, una figura fundamental es la de Espartero. Espartero está ahí junto con O'Donnell, ¿verdad? Bueno, ya había sido una figura muy relevante, ¿no? Sobre todo en esa otra tercera revolución, la que va del 43 al 50 y tantos, 54 más o menos, ¿no? Que tiene que huir y, por cierto, huye a Inglaterra. Bueno, pues a Espartero lo pone a parir Carlos Marx. En un artículo de fondo para el New York Daily Tribune, Espartero, pues que sin embargo es una de las figuras más importantes de la historia de España, pese a que sea un liberal progresista, ¿no? Un anticlerical, un anticatólico, ¿no? Pero era uno de los liberales que querían una forma de monarquía, pues más o menos como la que tenemos ahora, mientras que los moderados moderna. querían una monarquía cuasi absolutista, ¿no? Sin embargo, Marx, como Espartero parece ser que es la figura más relevante, yo no sé por qué, se mete con él, lo insulta, le llama el Ayacucho, que ni siquiera había estado en la batalla de Ayacucho, ¿verdad? Y a sus amigos les llama los Ayacuchos, ¿verdad? A Espartero pues le dice que es un cobarde, que si es tonto, bueno, le dice de todo. A Marx le encantaba insultar. Menos mal que de vez en cuando Engels solía leer todo lo que escribía y le decía, mira, te has pasado aquí. Entonces Marx se comedía un poco porque Engels le paraba un poco los pies, pero era un insultón, Marx. Pero bueno, aquí no se queda corto, con Espartero no se queda corto y con otros españoles. Bueno, el caso es que para decir, ¿y cómo es posible que en España pues esté sucediendo lo que está sucediendo? Entonces, analiza la historia de España. Escribe 9 artículos de fondo para el New York Daily Tribune en el que estudia lo que pasa en España en la época moderna, desde los Reyes Católicos hasta el momento en el que está escribiendo. Y bueno, y ahí dice unas atrocidades, unas mentiras, unas falsedades. ¿De dónde las saca? Porque claro, no le vienen por ciencia infusa. Pues las saca de todas las lecturas que hace. Hace lecturas de todo tipo. Él lee, pues por ejemplo, a Segundo Flórez, que tiene 4 tomos sobre la vida de Esparteros, 3.000 páginas, ¿no? Lee pues a Blanco White, que se había exilado en Inglaterra, lee al tío Camorra, que era un periodista pues muy famoso en la época, a Agustín Príncipe, lee a Sutley, que era un poeta inglés, un hispanista de esos, lee a Hughes, otro hispanista, Hughes era, uno de los dos es poeta, ahora no me acuerdo muy bien. Bueno, hispanistas, ¿no? De estos que han viajado a España y han visto pues una España que ya no es la del siglo XVIII, ni la del XVII, ni la del XVI, ¿verdad? Una España que ha quedado destruida después de la francesada, ¿verdad? Y que tiene que levantar cabeza y que va de medio lado, la España del XIX. Bueno, y el caso es que de todas las cosas buenas y malas que lee de España, solo se queda con las malas y son las que transmite. El discurso de Marx, hablando de España, es un discurso absolutamente negro legendario. Y ahora vamos a ir a lo de la izquierda. ¿Por qué digo que la izquierda a principios, por ejemplo, del siglo XX no era negro legendaria? Bueno, pues si vemos los textos de Marx que están traducidos al español, ya tenemos ahí un ejemplo. La primera vez que se traen al español es 70 años después de que se escribieran. En claro, el año por 21... ejemplo, claro, en la República, bueno, había discursos incluso muy a favor de la historia de España en la izquierda, ¿no? Exactamente, sí, en general, ¿no? Sí, Los hijos del decir Cid, era lo que decía el himno de Riego, sin ir más lejos. Exactamente. No había una hispanofobia más que en los nacionalismos marcada. No había, los nacionalistas sí eran hispanófobos, pero lo que había entre la izquierda era anticlericalismo. Sí, Y bueno, como he dicho,
ese anticlericalismo no deja de ser tangencialmente ir contra lo que fue España, porque la característica de España, del Imperio Español, precisamente fue lo católico, el catolicismo que llevó a todo el mundo, porque todas las ideas que iban más allá de la política, metapolíticas, que el ser humano era igual, no como los yanquis, ¿no? que los ven como animales, por ejemplo, cuando fueron a Estados Unidos o a Tasmania o a Australia, veían a los otros como animales y podían acabar con su vida. Sin embargo, el ideario católico del Imperio Español, sin embargo, es lo que llevaron los españoles a todo el mundo. La primera globalización fue una globalización cultural, por así decir, y luego económica, ¿verdad? Durante el periodo del Imperio Español. Ir contra la Iglesia católica en parte sigue siendo este laicismo que tenemos ahora, es una forma de hispanofobia, es algo negro legendario, porque estamos yendo contra la historia de España. Sí, contra el origen, ¿De acuerdo? ¿no? Sí, contra, sí. Exactamente. Sí, contra digamos, contra la raíz diferencial de España, casi, sí. Esto es respecto de otros imperios, ¿no? La característica del Imperio Español, que ahora ya no somos ningún imperio, nada por el estilo. Estamos 200 y pico años cayendo, ¿no? Pero lo que no podemos hacer es olvidarnos de nuestra historia y ver cuáles eran las características de nuestra historia. Ir contra esas características es lo hispanófobo, no directo, pero sí indirectamente. Bien, bueno, pues el año 29 se traducen por primera vez los textos de Marx sobre España y los traduce un comunista, primero era stalinista y luego se hizo trotskista. Se llama Andrés Nin, que por cierto, Andrés Nin era el jefe del POUM y... La checa stalinista, cuando lo atrapó en Barcelona, si no me confundo, y lo llevó a Madrid y ahí lo desuelló, le arrancó la piel a tiras. Una muerte terrible, por cierto, la de Andrés Nin. Por eso, lo de las izquierdas, que decimos que no se llevaba muy bien, ¿verdad? Lo que decíamos antes. Sí. Bueno, pues Andrés Nin le encargan los soviéticos que traduzca los textos de Marx sobre España. Solo traduce el de Espartero y de los 9 artículos de fondo sobre la historia de España, los 8 primeros. Solo es eso, esa primera edición sobre España, año 29. Bueno, pues además, como Marx decía semejantes cosas, se busca un socio, Andrés Nin, que está muy puesto en historia, un señor que es profesor, que es además bibliotecario, que es Genaro Artiles, que Genaro Artiles se tuvo que ir cuando la Guerra Civil, estuvo en México, en Estados Unidos, trabajando de profesor y de bibliotecario, por cierto, y lo que hace es matizar sutilmente las barbaridades que dice Marx en esos textos. Nada menos que 85 notas. En esos pocos textos que es esa primera edición hace, 85 notas para limar el carácter negro legendario de los textos de Marx. Bueno, damos un salto, 31 años, ha pasado la República, Segunda República, ha pasado la guerra, ha pasado la mitad de la época de Franco, llegamos al año 60, segunda edición de los textos de España, la editorial Ariel, una editorial cercana a la izquierda, le encarga a Manuel Sacristán, un comunista, quizá el comunista más relevante de esa época, de los intelectuales del comunismo, por así decir. Normalmente los obreros del Partido Comunista siempre han visto a los intelectuales como los que les van a traicionar. Bueno, lo digo por experiencia, que yo milité los... Entonces, pero bueno, Manuel Sacristán era el gurú de los marxistas, ¿no? El marxista más importante. Él hace una traducción, introduce muchos más textos de Marx, introduce textos de Engels, hace una edición que más del doble de páginas de las que tenía la de Andrés Nin, ¿no? De Cincel, esta en Ariel. Y allí no pone ninguna nota a pie de página, ninguna nota. Bueno, si hay alguna nota es para decir en inglés en el original o en francés en el original. Nada, ninguna nota. Y además hace una introducción diciendo que la traducción, la edición de Andrés Nin pecaba de un ingenuo patriotismo. Claro, el hecho de limar las ideas negro-legendarias de Marx eran para este marxista, que ya vamos a decir que es un marxista negro-legendario, que es un marxista ya que ve la historia de España de esa forma negativa, hispanófoba, que es Manuel Sacristán. Bueno, pues aquí hay algo que hay un interés, ¿no? Para que se lean los textos de Marx y que se lean las atrocidades que dice Marx, porque claro, los autores del siglo XIX ya no los lee nadie. El autor que más había leído, por cierto, era Marliani, Manuel Marliani. Yo tengo el texto de Marliani, hay muchas cosas que Marx repite de Marliani, directamente. Que ahí se ve el odio a España que tenía este señor, un afrancesado
que fue político español, por cierto, aunque había nacido en Cádiz de padre italiano, y es de estos progresistas, liberales progresistas, ¿no? Pues como Espartero, Mendizábal y tantos otros, ¿verdad? Bueno, pues el caso es que nadie leía en esa época ni ahora a Manuel de Marliani, ni a Sutley, ni a ninguno de los que había leído Marx, ni a Segundo Flórez. Bueno, ahora no lee nadie. No lee nadie. Pero sí, a Marx sí se lee. Aquí, este es el punto. Sí, estos ¿no? son unos libros que hay que leer si eres un buen... Claro, Marx sí se lee. Otro libro no. España. Entonces, fíjate, de esta edición de Sacristán, Ariel hace 4 o 5 ediciones en los años 60 y 70. Paralelamente. Y en España, ¿no? Y en España. Y en España, en la editorial Ariel. No, bueno, lo digo claro, en el franquismo dejaban editar libros sobre Marx. ¿Esto qué? Exactamente. Mira, un detalle. En la primera edición, la del año 60, él, pensando que podía tener problemas, firma la traducción como Manuel Entenza. Como ve que no pasa nada, en la segunda edición ya Manuel Sacristán. Ya firma con su nombre la traducción. Bueno, como a los soviéticos también les interesa que se lean los textos de Marx y que se vea pues la idea que tienen de Marx, de España, que los soviéticos no tenían ni idea de lo que era España. Y se creen a pies juntillas lo que han leído en Marx. Entonces ellos mismos hacen una edición de los textos de Marx sobre España mucho más completa. La hace Progreso. Una edición en español, claro. Progreso editaba libros comunistas, ¿no? En todos los idiomas del mundo. En cuanto había bastante gente que los pudiera leer, los traducían, pero claro, el español era uno de los principales. Hombre, financiado seguro que por el Partido Comunista Soviético. Claro, sí, había 2 editoriales. No hay problema, te lo paga el KGB. Claro, es propaganda, sí. Este es el último. Estás poniendo la última edición de los textos de Marx sobre España, que la hace un profesor de estética de la Autónoma de Barcelona, es de una universidad de Barcelona, creo que es la Autónoma. Un profesor de estética es el que prepara apoyándose, si no me confundo, en la traducción de Sacristán. Esta es del 2018, yo creo, que es la última que se ha hecho hasta ahora. Porque se han hecho muchas ediciones de los textos de Marx. Bueno, ahora estábamos incidiendo en la de Progreso. La de Progreso hace 6 ediciones o 7. En las primeras hay muy pocas notas, creo que unas 15, las 2 primeras ediciones. La del año 64, 68, bueno, ahora no me acuerdo muy bien de las fechas. Pero en la del año 74, o puede ser que en la de antes, llegan a hacer 130 notas al final. Son 130 notas al final. ¿Por qué ponen notas al final? ¿Para hacer lo mismo que había hecho Nino Artiles? No. Para todo lo contrario. Si Marx había dicho algo contra España, era para multiplicarlo. Si Marx había afirmado que España había sido un imperio colonialista, pues para que se entendiera bien. Venga ahí a decir el colonialismo del imperio español. Si España había sido negrera, porque lo dice Marx, ¿no? El trato a los negros en España, para multiplicar esas mismas ideas. O sea, lo que hacen los soviéticos en las 130 notas es multiplicar la hispanofobia que puede generar la lectura de los textos de Marx. Por eso, la hispanofobia no es solo el causante Marx, el último espaldarazo para hacer hispanófoba a la izquierda no es solo Marx, es Marx, Engels, Manuel Sacristán, los soviéticos, o sea, el marxismo. El marxismo es el hispanófobo. El marxismo en general es el que ha fomentado la hispanofobia y que es lo que ahora se lee. Los textos de Marx de la Progreso están en Internet. Y cuando acudimos a cualquier página web buscando pues lo que dice pues Carlos V en las juntas, uno de los textos primeros que sale es lo que dice Marx y las notas a pie de página de los soviéticos multiplicando las mentiras y las atrocidades que dice Marx. Y esto es lo que se consulta. Ya digo, no me importa repetirlo. De donde saca esas ideas Marx no las lee nadie ahora. No las lee nadie lee a esos autores las fuentes, las fuentes, claro. Las fuentes no las lee nadie, ahora se lee a Marx. Y por eso yo digo que Marx es un autor negro legendario. Y esto, la verdad es que me está generando problemas, claro, bueno, problemas. Hay gente que no le gusta que yo esté diciendo esto. Hay mucha gente. Claro, sí, claro. Algunos ya me insultan en las redes sociales. Bueno, porque ahora sí, claro, hay ahora una corriente dentro, digamos, de esa izquierda más marxista que son muy hispanófilos. Claro, entonces puede ser que sea complicado unir esas dos vertientes, ¿no? Claro. Sí.
Claro, porque en el momento que le dices que Marx es un hispanófobo, eso es contradictorio con lo que están diciendo. Igual es que lo que están diciendo no tiene una base muy buena, ¿eh? No voy a Bueno, no, decir no, porque es no. una construcción suya. Es una construcción suya. Y Claro. la nueva izquierda, esta que Que yo tenemos ahora en el a ver, gobierno, que no veo mal que se esté a favor de la historia de España. ¿Eh? desde luego que no, Sí, sí. pero que se lo tendrían que hacer mirar, ¿eh? Igual también, ¿verdad? Lo que pasa es que el discurso además es un discurso muy pregnante, ¿no? Y cuando uno se declara marxista en las redes, pues empieza la gente a ver qué dice, a ver qué dice. ¿Eh? Y hay mucha gente que, como la mayor parte de la gente, pues tiene problemas económicos, debe de echar la culpa a unos pocos que son los que piensa que le roban, ¿no? Entonces, como el discurso de Marx se ajusta precisamente, perfectamente a estas cuestiones, pues marxistas, ¿no? Y entonces cuando uno se declara marxista, pues venga, vamos a seguir a este. Pues la verdad es que tendrían que hacérselo mirar para saber qué es lo que pensaba Marx de España y la importancia que tiene para esta hispanofobia que se está dando por parte José de Marx. Luis, hay una frase de otro Marx que me gusta mucho. Yo nunca me haría miembro de un club que me admita como miembro. Que esa verifica que ponerme etiquetas no me gusta. Mira, un dato para que veamos también la hispanofobia de Marx, no solo en los escritos de Marx. Cuando en el 48 escriben el manifiesto del Partido Comunista, el único idioma que al que no lo traducen directamente de entrada, ni él ni Engels, es al español. ¿Eh? Nada, nos tienen como si fuéramos, bueno, iba a decir una palabra fea, ¿no? Como si no fuéramos nada relevantes, ¿no? Para ellos, en absoluto, no importábamos nada. Y solo dicen que se ha traducido al español porque alguien desde el inglés lo ha traducido, ¿eh? Pero luego veremos que en los años 50 se interesa por España por los movimientos que hay. Pero en el año 48 del Manifiesto Comunista, a Marx no quiere ni siquiera, no le hace falta que los españoles lean el manifiesto del Partido Comunista. Los trata pues como nos trataba en general la filosofía alemana. La filosofía alemana es profundamente antiespañola. La filosofía de Krause es profundamente antiespañola. Una de las formas de leyenda negra más potente es la del el krausista Gumersindo Azcárate, que dice que en España nunca se dio ciencia, nunca se dio filosofía, nunca se dio, bueno, literatura por lo menos no lo puedo decir, ¿no? Pero cualquier otra rama del saber que nunca se había dado en España. Esto es un krausista y además los krausistas ¿contra quién iban? Contra los católicos. Querían... Claro, no. Económicas, la escuela de Salamanca no sabía nada. Las escuelas del siglo XVIII de navegación tampoco sabían nada sobre astronomía, ¿no? Pues fíjate, el problema es que eso es lo que han asumido los españoles y menos mal que ha habido gente que ha empezado a decir que esto no es así y que desde hace unos años para aquí está habiendo una reacción muy importante. Yo esto lo explico, esto no está en el libro, pero y aquí, espera, José Luis, yo te interrumpo. Yo creo que en esta reacción es casi un movimiento de abajo. Es decir, no de lo académico de las universidades, ¿no? Porque ahí en las universidades tiene mucho peso todo el discurso un poco hispanófobo, ¿no? Es decir, tiene mucho peso y es casi más un movimiento de eso, de gente como yo, gente en blogs, gente en páginas web, que empezó con eso en las redes sociales y ahora, bueno, ya hay libros, aparece ese movimiento un poco más de decir, bueno, la leyenda de España, yo, por ejemplo, en mi libro, que lo tengo este libro, La Frontera Norte, yo no oculto nada, yo cuento la realidad histórica, los abusos, pero también cuento lo bueno que hubo. Por lo tanto, al final la historia no es ni negra ni rosa, es la realidad histórica. Pero durante mucho tiempo nos comimos la negra sin pensar en lo bueno, ¿no? E incluso cuando era algo bueno decían, no, esto era para engañarles. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo matizaría un poco lo que has señalado, ¿no? Para ver si te parece que tengo cierta razón. Bueno, o que mi análisis es ajustado. Sí. Mira, hasta el siglo XXI la verdad es que no había ninguna reacción. No había, como tú muy bien has dicho también, no había ninguna había reacción. a lo mejor, José Luis, una reacción que fue mala también. El franquismo a lo mejor se apoderó de la tal y creó un... Cierto. Pero vamos, en el momento, a partir de los años 60 ya hemos visto, ¿no? La verdad es que en los años 60 la historiografía, los historiadores, la historiografía marxista es la que triunfa en todas las universidades. De ahí que también
interese que se lean los textos de Marx. De ahí que digan a Sacristán que traduzca los textos de Marx, ¿no? O sea, Marx tiene un predicamento enorme en las universidades españolas a partir de los 60 y los libros de Marx están en las cátedras de las universidades, no en la vitrina de arriba, pero sí están en los cajones, ¿eh? Y no hay una persecución, antes lo hemos dicho, porque si no se publicaban en España libros que tuvieran que ver con Marx, se publicaban en Argentina o en México o en otros países de Hispanoamérica y llegaban todos aquí. Los textos de Marx sobre España también están publicados en Hispanoamérica. Hay muchas ediciones de los mismos. Bueno, a lo que voy. Pero después de muerto Franco, la verdad es que hay podríamos decir, un desarrollo de las ideas negro-legendarias, sobre todo en esta izquierda indefinida, en esta izquierda de la cultura, en los cineastas, en los literatos. O sea, podríamos decir que los 25 últimos años del siglo XX es una auténtica martillar contra España. Y hay un dato muy, muy importante que es cuando Gustavo Bueno en el 99 escribe España frente a Europa, donde lo que hace en ese libro, entre otras muchas cosas, es recuperar la idea de imperio contra el marxismo. El marxismo había puesto la idea de imperio como si fuera algo absolutamente negativo, ¿no? De explotación. El imperialismo como última fase del capitalismo. Libro de Lenin, por ejemplo, ¿no? Para poner un ejemplo, ¿no? La idea de los imperios eran algo terrible. Cuando vemos películas de Roma, lo peor el imperio. Pero joder, pero si Roma es grande en la época del imperio. Sin embargo, vemos Yo Claudio y todos quieren volver a la República. No. Lo importante fue el imperio, ¿eh? El imperio desde Julio César todavía no es imperio, pero desde Augusto, ¿verdad? Bueno, sí. Lo que hace Bueno, entre otras cosas, es recuperar la idea de imperio. Y esto influye bastante en esferas universitarias, ¿eh? En esferas universitarias. Luego podríamos decir que esta es una oleada contra esta marea negro-legendaria de la izquierda, sobre todo indefinida, ¿eh? que se ha comido y se ha tragado las ideas hispanófobas de Marx y otras, ¿no? Bueno, y luego viene el libro de Roca Barea. No, antes, esa sería la tercera. Luego hay una reacción en Hispanoamérica, que no tiene mucho que ver con la española. En Hispanoamérica también hay una reacción pues contra el indigenismo que ha cuajado y tal. El indigenismo, entonces llegan una serie de señores y dicen, no, que en España no ha sido tan malo, ¿verdad? Entonces podemos decir que hay otra oleada que está en Hispanoamérica. Y luego viene el libro de Roca Barea, que tiene ya más de 10 años, y yo creo que esta es la tercera oleada donde las otras dos oleadas anteriores interfieren y es cuando empiezan a surgir un montón de gente que escribe sobre el tema, canales de YouTube como el vuestro, ¿eh? Ahí proliferan, ¿no? Proliferan, pero yo creo que son precisas, por lo menos es precisa todo lo que pasa cuando las reacciones al libro de España frente a Europa, que no lo conoce casi nadie, pero que influye enormemente, sobre todo en gente bien pensante, ¿no? Que está, pues eso, en las universidades. Claro. Y que salta incluso podríamos decir a Hispanoamérica, porque quieras o no, la filosofía de Gustavo Bueno casi es más... No, tiene mucha potencia en México, casi más... Sí. Por eso, ¿no? O sea, que podríamos decir que hay una reacción que son tres oleadas y ahora estamos en la tercera oleada. La tercera oleada, estamos en este programa que tú organizas en esta tercera oleada, ¿verdad? Esta tercera oleada donde ya la gente reacciona, ¿no? Ha reaccionado contra todo este cúmulo de mentiras que yo denuncio que también se dan en la historia de España narrada por Carlos Marx y por Engels, porque las barbaridades que dice Engels también, y no solo de los años 50, sino también de los 70, que analiza pues, los movimientos que se están dando contra los anarquistas, el apoyo a la Tercera Internacional Española. Engels es el que se ocupa en los años 70 de fomentar la Tercera Internacional en España, en Italia y en otros lugares. Marx está por el norte y Engels por el sur, ¿no? Y entonces no tienen desperdicio. Los textos de Marx y Engels que aparecen en la edición de Progreso no tienen desperdicio. Pero vamos, son absolutamente hispanófobos, ¿eh? Y además hay un texto, por ejemplo, en el que se cuenta Engels cuáles son el número de soldados y de tanques y de tal que España tiene en la zona de Cuba y tal, para que se enteren los americanos. Luego vino la guerra de Cuba, ¿verdad? Vamos, es que es una cosa que a mí se me llevan los demonios, ¿no? He leído muchas veces estos textos de Marx y desde luego que cada vez que lo leo, pues para sacar nuevos jugos, si es que es posible, pues se me llevan los demonios, ¿no? Cuando lo leo. Bueno, esto es lo que estábamos diciendo, ¿verdad?
Cuestiones que trata Marx y que son realmente dignas de mención, falsedades, pues el hecho de que España sea un imperio colonialista. Además, aquí Marx se contradice. Primero, leemos en estos mismos textos de Marx sobre España que para ser colonialista tiene que ser un país pues capitalista, ¿no? Que el capitalismo tiene que estar desarrollado como Inglaterra, ¿no? Que es el ejemplo que pone. Sin embargo, luego dice que España es colonialista, diciendo paralelamente que el imperio español era un imperio que no tiene nada que ver con el capitalismo, que era un imperio de carácter asiático, como el de Tamerlán o el de Gengis Khan o un imperio turco. O sea, vamos, las atrocidades, las aberraciones que dice Marx sobre lo que fue la historia de España, bueno, esto en parte lo saca de Manuel de Marliani, que todos estos afrancesados tenían un odio enorme a la grandeza imperial de la España de los Austrias, claro. Entonces, el periodo de los Austrias, desde los Reyes Católicos, Marx habla de el periodo de los Felipes, por Felipe II, Felipe III, Felipe IV, ¿verdad? Bueno, pues para él ese es un periodo en el que se da un absolutismo aberrante, ¿no? Un absolutismo del estilo oriental. Entonces, ¿cómo es posible que por un lado diga que España es un país colonialista y por otro que el colonialismo solo se pueda dar en el capitalismo? Son contradicciones que tienen. Cuando habla, por ejemplo, de la Constitución de Cádiz, ahí dice que si en el artículo 4 o 5 o el 2, no me acuerdo cuál es, ahora estoy hablando de memoria, dice que todos los de España y los de Allende los Mares son españoles, que es la primera vez que lo reconoce España. Pero ¿cómo puede decir una cosa así? Y que lo reconoce por los problemas políticos que está teniendo en ese momento. Marx, es que yo creo que incluso ha leído otras cosas y es que no le han penetrado. Simplemente quiere ir contra España, diciendo una aberración como esa. Vamos a ver, España trató a los hombres que encontró allí, como decía Acosta, no son salvajes, lo que tenemos que hacer es educarlos. En el momento que los sabes que no habían descubierto, por ejemplo, en la religión la verdad y se les tenía que enseñar como a unos niños. Sí. Exactamente, hacerlos cristianos y entonces ya eran absolutamente iguales, ¿verdad? O sea que desde el primer momento eran españoles de aquí y de allá. O sea, Marx, sin embargo, dice que no, que es en la Constitución de Cádiz cuando se les da patente de españoles a los indios y a los negros no, a los negros que solo, pues, vamos, que no, como si España fuera negrera, ¿no? Como si hubiera sido un imperio negrero, un imperio esclavista. Bueno, a los que eran esclavos, por ejemplo, sí seguían siendo esclavos, pero había otros que no era por el color de la piel. Por ejemplo, en Florida, en el Fort Mose, allí los salvaban. Esclavos que habían huido de las colonias estadounidenses británicas se unieron al ejército español y lucharon el ejército español en Florida y después en Cuba. Así es. O sea, que no era un tema del color, claro, sino del estado, digamos, bueno, Cuba se llena de negros porque hay un periodo de alrededor de un año en la que Cuba pasa a ser inglesa porque ganan una de las batallas de la Guerra de los 7 años y ahí entran esclavos negros pues a marejadas, ¿no? Pero es que España no podía hacer esclavos por el Tratado de Tordesillas. Desde luego que sí que había... No podía hacer esclavos dentro de lo que sería la población, digamos, de los virreinatos. Sí, podía hacer esclavos y además esto lo desarrolla muy bien los de la Escuela de Salamanca, ¿no? Domingo Soto, Vitoria, Tomás de Mercado. Si había una guerra justa, y ahí, por ejemplo, cuando los piratas berberiscos, por poner pues llegaban a las costas y los atrapaban, esos moros podían ser esclavos. Si los indios, por ejemplo, esto lo dice muy bien, yo creo que es Mercado o Vitoria, sí, ¿no? Se rebelaban contra su rey, ahí sí. Se rebelaban o porque no querían dejar de ser caníbales. Entonces ibas a decirles que no podía hacer esto, como seguían queriendo hacerlo, pues les vencías y podían pasar a ser esclavos. Esclavos no, pero, por guerra. Ejemplo, en mi libro, en las guerras chichimecas, cuando esclavizaban a los chichimecos, la Iglesia hizo un par de conferencias, sínodos en México, para el tema de si era lícito o no lícito la esclavitud de los indios, ¿no? Y se llegó a la conclusión de que no, porque jamás habían sido vasallos del rey. Si hubiesen sido vasallos del rey, hubiese sido una guerra justa
y se les podía sí, esclavizar por rebeldes. Pero como exactamente, no habían sido súbditos, no se les podía esclavizar, sino que se les exactamente. tomaría como... Toda esa teoría está desarrollada en Salamanca, por los Sí, autores sí, sobre sí, todo la que escuela hemos Salamanca, sí. mencionado, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí. Bien, bueno, pues la mayor parte de las atrocidades que aparecen en una de las ediciones que destaco en el libro es en la que hace el año 98 un señor que es profundamente amante de la filosofía alemana, que es el que también ha traducido pues, los textos de Marx, que ahora no me voy a acordar. Ahora no me voy a acordar de cómo. Pedro Rivas, es Pedro Rivas. Ahí Pedro Rivas toma no solo la mayor parte, ¿no?, de los escritos de Marx sobre España, sino que hace unos extractos de los cuadernos de apuntes, de los apuntes que había tomado Marx cuando había leído pues, a Hughes, a Marliani y tal. Bueno, y ahí podemos leer una serie de cosas pues, sorprendentes, ¿no? Ahí incluso habla pues, de los que había matado pues, Torquemada, de los que había matado Deza, de los que había matado Cisneros como inquisidores españoles, ¿no? O sea, unos números absolutamente gruesos, tremendamente engordados, ¿no?, multiplicados, que en ningún momento Pedro Rivas pone en tela de juicio. Pedro Rivas es otro de estos autores que no son en absoluto críticos, como era crítico con esas atrocidades que decía Marx, el primero, el de la primera edición, Nin y Artiles, ¿verdad?, que tenían una idea de lo que había sido España realmente, de la historia de España, y entonces trataban de limar esas atrocidades. Sin embargo, Pedro Rivas, el año 98, nos plasma todas las atrocidades que había tomado notas Marx y que no aparecen siquiera en los artículos y nos las presenta también, nos las presenta allí. Bueno, pues vamos, como digo, por ejemplo, también el tema de Felipe II, que mata a su hijo, el tema de Antonio Pérez, el tema del cardenal del inquisidor de Valencia, que el Papa le hace santo, y resulta que lo que hace este cardenal de Valencia, que ahora no me acuerdo cómo se llama, Rivera creo que se llama Rivera, pero estoy hablando de memoria, es quejarse de los piratas berberiscos. Y entonces lo que consigue es que Felipe III expulse a todos los moriscos que eran socios, por así decir, que eran espías de los piratas berberiscos, que les decían cuándo podían ir a las costas, pues para coger esclavos españoles, coger esclavos católicos. Los piratas berberiscos no iban a robar. Los piratas berberiscos iban a atrapar católicos para venderlos como esclavos. Sí, 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 Porque sí. En la famosa trata de blancas. exactamente, eran esclavistas. Bueno, y los negros, No, no, son no. los Y el África subsahariano eran, sí, sí, eran árabes. tremendo. Introducen el camello en el Sáhara pues para poder llevar cuantas más negros atrapados hacia la zona de Bizancio, ¿no?, hacia esa zona. Vamos, el esclavismo fue el negocio del Islam y ahora no lo sé si seguirá siendo, creo que no, ¿no? Pero durante muchísimos años, ¿no?, hasta el Imperio Otomano. Bueno, pues todas estas atrocidades, pues los autores marxistas pues no les ponen ninguna pega. Todos las han asimilado, claro, y los que leen estos textos, los textos de las traducciones de Rivas, las traducciones de Sacristán, las traducciones soviéticas, pues se las queden a pies juntillas. De ahí que yo diga que el último espaldarazo para hacer que la izquierda se haya transformado en negro legendaria, o sea, que haya aceptado lo que dicen sus socios no nacionalistas, pues los Marx y los marxistas tienen bastante, ¿no?, de responsabilidad para haber hecho a esta izquierda negro legendaria. Esta es la tesis fuerte de mi libro, ¿no? Marx es un autor negro legendario, como en general los marxistas, ¿no?, que han traducido sus libros y el marxismo en general, y es el último espaldarazo para hacer que esta izquierda pues le tenga un horror terrible cuando ve una bandera española, que no las quieran sacar, o que cuando ven a alguien que tiene una pulsera con la bandera de España le llamen fascista o ultraderechista o lo que sea. Este absurdo en el que estamos ahora mismo, ¿no?, que es un absurdo hispanófobo, ¿no?, que yo no sé cuándo podrá esto terminar, no sé si algún día acabará, si tienen que pasar generaciones, no lo sé. El Hombre, caso es que hay que... a ver, parece que ahora puedes llevar un poco más cómodo una bandera de España en una pulsera. No sé si tiene que ver todo esto mucho más o el hecho que ganase la selección española varias veces en los mundiales y la Eurocopa. Eso en parte ha influido, porque hasta en No, no, yo Barcelona, creo ¿no? que influye. Sí, 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 por eso, sí, sí, sí. Influyó mucho. Pero bueno, yo creo Claro. que ahora los chavales, yo me acabo de jubilar en la enseñanza
y he visto que hay una especie de rebeldía de los chavales ante este pensamiento único, ¿no? Progresista, que aquí la ética es la de la izquierda, la que hace las cosas solo por el bien común. Yo creo que se están dando cuenta y están reaccionando, pero no sé qué pasará más adelante, ¿eh? No sé qué pasará. Hombre, Si todo los es hijos... oscilante, incluso puede ser no sé, que aparezca una izquierda que vea mejor esto de la historia de España y haya una izquierda distinta, bueno, o una derecha distinta, que también el mundo da muchas vueltas, ¿no? Es decir, Sí, no vamos a hablar de futuribles, por ¿verdad? eso, es que y las ideologías puede que lleguen a desaparecer de ciertas maneras, quién sabe. Y a lo mejor estamos Así aquí es. hablando de cosas y dentro de 30 años gobierna una IA el mundo. ¿Quién Buen sabe? ¿Quién Terminator, sabe? ¿verdad? Claro, claro. Bueno, pues de Cuando... estas cosas, Sí, sí. no, que te decía que de estas cosas son de las que hablo en este libro, ¿no? Que ya lleva 2 meses en el mercado y que bueno, que me está trayendo algún disgusto que otro, como te he comentado, pero vamos, yo que sarna con gusto no pica, ¿eh? Bueno, Yo en los comentarios verás de todo. ya, supongo que sí, cuando luego los veamos, sí. Y a mí también por dejarte eh, Ah, mostrar, también es verdad. mostrar esto que es cierto, que es verdad que Marx en sus libros daba una visión de leyenda negra de España y al Ajá. ser reproducido y en algún caso añadiendo fuego al libro en las pies de página, hace que el discurso, ¿no?, de esa leyenda negra en contra de España haya calado en mucha gente que Sí, sí. vota un partido u otro, Direct- me da igual, pero que sí que es verdad que marca esa hispanofobia, ¿no?, en algunos puntos. No hace falta que lo lean, ¿eh? Porque ¿sabes qué pasa? Que lo lee uno y luego en las discusiones de bar y tal se No, repiten. no, no, Es no, repites la frase que te interesa de ese libro, ya está, claro, sí, sí, sí. exactamente, esto es boca a boca. O sea, Marx es negro legendario no porque lea todo el mundo a Marx, sino porque los que lo han leído lo siguen transmitiendo boca a boca, ¿eh? Y ya lo ha asumido incluso los cultos, ¿no? De la izquierda indefinida, ¿verdad? O los que ya te digo que se dedican a la música, al cine, tal, que no hacen más que contar historias falsas, ¿no? De lo que fue España. Bueno, es que es el tema, claro. Si el intelectual, la inteligencia, ¿no?, como se decía en la época aquella, te lee el libro, te da unos resúmenes, el, digamos, el que propaga, ¿no?, el discurso solo lee un pequeño resumen que le pasó el otro y a su vez Exacto. ahí está una persona que se dedica a llegar al gran público mediante películas y se basa en el resumen del resumen, claro, lo que llega ahí es gloria. Mira, si uno pone Carlos V llega a Valladolid a las Juntas de Castilla, pues hay muchas papeletas para que salga justo el texto de Marx que trata de esas cuestiones, en las que además dice cosas que no tienen ningún sentido, porque trata a España como si fuera una nación, ¿eh? Y España, luego yo he estado buscando textos donde se esté narrando eso y nunca se habla de la nación ni castellana ni española, se habla de los reinos, ¿eh? De los lugares, ¿no? O sea, lo que hace Marx es hacer una lectura de su es el presentismo, lo que se llama el presentismo, ¿no? Analiza las cosas desde las ideas que tiene trabadas en su modo de entender el mundo y entonces las plasma en un discurso que lo que hace es oscurecer totalmente lo que era España, la España de Carlos V, lo que era la España de los Reyes Católicos, la oscurece totalmente. O sea, la falta de rigor es total. Es total, ya te digo. En fin, ¿qué hay que hacer con este libro? Yo también lo tengo aquí. Pues como hacía Carballo, ¿eh? Carballo era el personaje de Vázquez Montalbán, el famoso Sí, sí, investigador sí. privado, que había sido comunista y que cuando llegaba a su casa de campo para darse calor cogía, encendía la lumbre y tiraba los libros de la Novosti de Progreso, que eran los libros rusos que había estado leyendo de joven. Esto es lo que habría que hacer con los textos de Marx sobre España, ¿eh? De echarlos a la lumbre. Mira, aquí está Bueno, pero primero leerlos para analizarlo. esta es una edición de Sagristán, de la de los años Ajá. 60, por ejemplo, una edición de Ariel. Esta es una edición argentina, ¿eh? Materiales para la historia de Y América claro, ahí Latina. lo que cambia, hay que cambiar los pies de página. ¿Perdona? No, Digo, aquí no. Aquí, no, no, bueno, no, eso aquí, es distinto, no, eso es distinto, no, eso es distinto, sí, sí. no, aquí mira, en este de Sacristán no hay ninguna nota.
no hace Vale, no, notas. pero en los distintos fuiste hablando de que sí que aparecían pies de página que iban cambiando el Sí, contenido, ¿no? eso fue en Progreso, son las En progreso, ediciones sí, de sí, sí, sí. Progreso. Las ediciones de Progreso, que son soviéticas, sobre todo las del año 74, 78 y 80, que son las tres últimas ediciones. 130 notas nada menos para abundar en las atrocidades que dice Marx, en las mentiras que cuenta sobre España. Y luego hay algunas otras declaraciones, pero si hay que hablar mal de España, no te preocupes que van a coger los soviéticos y van a cargar las tintas en notas, que son notas al final, no son, pon el número y tienes que ir al final a leerlo. No, es que tengo la cámara, bueno, voy a mover esto y voy a sacar un libro de Progreso. Perdón, que se me va a mover. Esta es una edición de Progreso. Esta es del año 78, Esto es de la editorial Progreso. Ahí está la foto de Marx, como hacen todos, y ahora, las notas, ¿qué te decía? Vamos a ver. Esto es la bibliografía. A ver, ¿dónde acaban las notas? Aquí, estas son notas al final. La última es esta, que es la número 130. La nota 130. 130 notas. ¿Y qué dicen esas notas, por ejemplo? A ver. Bueno, pues entonces dice que España era negrera, que España era colonialista, que lo que dice la Constitución de Cádiz es tal cosa, que son, en general son falsedades, tergiversaciones de la historia. Vamos a ver, por ejemplo, sobre Espartero, sobre lo que hacen los españoles en el Callao, en la batalla de Ayacucho. Pues que el Espartero era el jefe de los ayacuchos. Espartero no estuvo en la batalla de Ayacucho. Sin embargo, para desprestigiarlo, pues entonces pues abundan en que en eso, en los insultos a Espartero. O sea, siempre es abundar en lo que es negativo. Abundar en lo que es negativo. Pues abundan en meterse con María Cristina. María Cristina no es que fuera una regente, pues, de 10, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Marx le llama la señora Muñoz, Es insultante, ¿no? A mí me parece insultante, ¿no? Le llama a la señora Muñoz porque, claro, cuando se queda viuda, ¿no?, de Fernando VII, ella se casa con un guarda de corps, que era teniente, ¿no?, un militar. Se casa con otro señor, como hace cualquiera, ¿no? Te quedas viudo, me caso. Bueno, pues como se llamaba Muñoz, pues le llama a la señora Muñoz, en vez de hablar de la regente de España, que es regente durante muchísimos años. Habla, por ejemplo, abundan en los bombardeos de Espartero, pues en Barcelona, los bombardeos que hacen en el sur, como si fueran bombardeos contra civiles. No se bombardeó, es mentira, Espartero nunca bombardeó contra civiles, ni en Barcelona ni en el sur, que luego salió con el rabo entre las piernas huyendo a Inglaterra, ¿no? Cuando volvió Espartero de Inglaterra, los que más le aplaudieron, los que más salieron a la calle a vitorearle, precisamente fueron los de Barcelona. Si Espartero hubiera hecho lo que dicen en las notas y lo que dice más lo dice en una línea, en las notas abundando en ello, ¿no? Entonces no lo podrían ver, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Sin embargo, la gente de a pie es la que sale a aplaudir a Espartero. Bueno, todas estas cuestiones que Marx cuenta de la historia de España, pues son en las que durante 130 notas pues van metiendo más el dedo en el ojo, ¿no? Los soviéticos. Hombre, no en las 130, pero sí, desde luego, en las cuestiones de más falsedad, ¿no?, en España. Interesante. Madre mía, habría que mirar, hablando del ejército, cuando habla de el ejército de San Luis, el ejército de Francia, ¿no?, cuando le viene a echar una mano a Fernando VII, ¿no?, para acabar con las rebeliones, bueno, pues siempre contra la Iglesia, contra los liberales, porque les llaman traidores al pueblo. A ver, Marx trata, y los marxistas en general, de decir que es el pueblo el que va a hacer la revolución, pero sin embargo lo que hace falta que suceda en España para seguir la ley de la historia necesaria que Marx expresa en su materialismo histórico es que los que tendrían que estar a la cabeza de esa rebelión no es los obreros, porque todavía no hay un capitalismo, tienen que ser los liberales. Sin embargo, Marx no para de insultar a los liberales, no para de insultar a Espartero, diciéndole que no vale para nada, o que los que
van en contra, ¿no?, del pueblo cuando se levanta, por ejemplo, cuando en Zaragoza se levantan contra los franceses o en Madrid cuando se levantan contra los franceses, es siempre los liberales los que traicionan al pueblo. Vamos, que es una lectura absolutamente sesgada de lo que pasa realmente en España. Vamos a ver, yo soy de Zaragoza, ¿no? En Zaragoza, los que se levantaron contra los franceses, desde luego que eran todos los zaragozanos, pero los zaragozanos elevaron monumentos eran precisamente, sobre todo, a curas y a mujeres, la casta Álvarez. ¿Por qué le llamaban casta? Pues porque era una señora muy religiosa, por ejemplo, ¿no? Agustina de Aragón es la que quizá parece que tenga menos, por lo menos en la forma de llamarla, pues no tiene nada de católica ni nada por el estilo, ¿no? Pero, por cierto, Agustina de Aragón no era de Zaragoza, era de Tarragona, si no me confundo. Sí, cierto. No, sí, pues era catalana, sí, catalana era, sí. Era catalana. Pues toda una serie de curas que les costó la vida, levantarse contra los franceses. Bueno, pues esos son los que tienen los monumentos, porque son los que dirigieron al pueblo. En general, el pueblo nunca, por arte de lo que, como dice Marx, que se tiene que levantar para hacer la revolución socialista, nunca es el que... Los que lo dirigen son una serie de señores, pues como pasa siempre, ¿no? Que es, podríamos decir, la élite, ¿no? La élite que se rebela, por así decir. Otra mentira, ¿no?, en la que inciden los soviéticos, que había dicho Marx, que al inquisidor de Zaragoza, Arbués, pues que lo mata el pueblo. Pues es mentira, lo matan los judaizantes, al salir, no sé si del Pilar, del Pilar no, del Aseo, no sé si es de la Catedral de Aseo. Pueblo era. El Pilar no puede ser porque el Pilar lo acaba en el siglo, a principios del siglo XX. Entonces lo matan judaizantes porque, claro, la Inquisición... Claro, la Inquisición española no persigue a los judíos ni persigue a los moros, persigue a los falsos conversos. Sí, a las conversiones falsas, sí. Claro, y a los moriscos, que son falsos. Entonces, ¿qué pasa? Que este señor descubre cosas y entonces a los que han descubierto, encima de que no los han llevado a la hoguera o no les han condenado, va y mataron a Arbués. ¿Y qué dice Marx? Que el pueblo lo mata. O cuando Antonio Pérez llega, esto lo dice Marx y luego los soviéticos lo desarrollan, ¿no? Que cuando llega Antonio Pérez, porque Antonio Pérez es el lío famoso de Felipe II, ¿verdad? Que Antonio Pérez se enfrenta a Felipe II pues, por cuestiones de su hijo, de este hijo que tuvo tantos problemas de Felipe II y por otras cuestiones. Entonces lo persigue, está perseguido y entonces en Zaragoza dice que es el pueblo el que salva a Antonio Pérez. Mentira, yo no sé de dónde saca ese dato. Antonio Pérez lo salvaguardan tanto el Lanuza, que era el justicia de Zaragoza, el que juzgaba por los fueros de Aragón, que luego los perderá precisamente por haber apoyado a Antonio Pérez Lanuza, ¿no? Juan de Lanuza. Y luego ¿cómo se llama? El duque de Villahermosa. O sea, los dos amigos de Antonio Pérez son un duque y el justicia de Zaragoza. Sin embargo, Marx y los soviéticos dicen que es el pueblo. O sea, siempre es contra el pueblo, contra los intereses del pueblo. Son lecturas sesgadas de la doctrina marxista también, ¿no? O sea, aparte de las mentiras que dice Marx sobre España, luego hace una lectura de lo que está pasando en España o de lo que había pasado adecuada a una forma de transformación de la historia que no funciona, porque la transformación de la historia de Marx, esto también, de estas cosas también hablo en el libro, ¿no? Pues no funciona, no funciona. El motor de la historia, Marx dice en unas ocasiones que es la lucha de clases, en otra que es el desarrollo de las fuerzas productivas. Caramba, Marx, aclárate, ¿cuál es el motor de la historia? Yo lo que digo ahí es que... es un coche con dos motores, el eléctrico y el de combustión. Sí, igual es eso. No, pero claro. ¿Sabes qué pasa? El motor de la historia es la dialéctica de imperios. Marx tiene en cuenta siempre los intereses que tienen ingleses, franceses y tal, sin embargo, carga las tintas en que el pueblo es el que va a cambiar la historia. No, están cambiando la historia por las presiones, los intereses de los ingleses que apoyarán, por ejemplo, a Espartero, cuando Espartero tenga que huir, que apoyarán a Mendizábal, que apoyarán a Blanco White, o los franceses que apoyarán a María Cristina, cuando tiene que salir María Cristina también por patas de España, ¿no? En los años 50.
en los años 50 no, en los años 40, del 34 al 43, es el tercer periodo revolucionario, ¿no? Bueno, pues todas estas cuestiones son las falsedades, las mentiras, las tergiversaciones que cuenta Marx y que multiplican sobre todo estos soviéticos en la Unión Soviética, que parece ser que no tienen ni idea de lo que fue España. Además que les importa un pimiento, ¿no? Simplemente quieren abundar en lo que les interesa, porque claro, hablar de colonialismo parece ser que como ellos son socialistas y parece ser que son los únicos, los primeros que han dicho que los hombres son iguales, pues no, os confundís. En España, en el Imperio Español, los hombres eran iguales, ¿eh? Y esto no lo asumen en ningún momento, ni Marx, ni los soviéticos, ni ningún marxista. O sea, de ahí, ¿no? El negro legendarismo, ¿no? Que está imbuido. Bueno, hay una teoría, yo siempre tuve la misma, la lucha entre la izquierda y la iglesia, porque ambos, bueno, tienen un mensaje similar, ¿no? En cuanto al trato a las personas, ¿no? Bueno, ahí hay un tema Sí, de público objetivo, de marketing. el Imperio Español tiene el ideario, ¿no? O sea, la ideología del Imperio Español es por Dios hacia el imperio, por así decir, ¿no? O sea, llevan el cristianismo, lo llevan a todos los lugares, pero es que ese cristianismo tiene unas ideas que son profundamente humanas, ¿no? Que es el de ver a todos los hombres como iguales, ¿eh? Sí. Unos hombres que además que nadie esperaba encontrar, por cierto. No, es que claro, tú para los españoles, ¿no? Ese momento de llegar a lugares del mundo y ver otras culturas, otras formas de ver la vida, da lugar a, por ejemplo, al derecho internacional. Porque claro, dicen, exactamente, esto de tener un derecho positivo y un derecho divino, cuando hay personas que no creen en el mismo Dios, hay que ir a por una ley de gentes, ¿no? Un derecho de gentes que vaya por encima de estos conceptos. Sí, exactamente. La verdad es que es un bombazo. El tema de encontrar en América un nuevo mundo es un bombazo, porque claro, en teoría todos los caminos que salen, pues los apóstoles tienen que ir a dar a entender lo que dice Jesucristo a todo el mundo, y se pensaba que se habían llegado a todos los confines. Cuando se descubre América resulta que hay un núcleo allí de gente que no, donde la palabra de los apóstoles con los dones del Espíritu Santo no han llegado. Bueno, incluso se llegan a contar mitos que así ad hoc, como que Santo Tomás ya había llegado a América, ¿no? Esas cosas que se cuentan, ¿verdad? Pero que simplemente era pues porque resultaba, era imposible que no hubieran llegado allí los apóstoles, que la palabra de Dios no hubiera llegado a América. Entonces, lo que sucede a partir de 1492 es importantísimo, y esa es la tarea la tiene que hacer España, y la hace España. Bueno. Pues más o menos dimos todos los puntos, la gente ya sabe lo que se va a esperar, encontrar en el libro, y pueden dejar preguntas en comentarios. Estamos en diferido, José Luis, y por tanto que echen un ojo al libro. Hay un enlace de compra en la descripción, y en cualquier librería este libro de Secotía se encuentra fácilmente. Recordar el origen de la hispanofobia de la izquierda española. Interesante saber que la izquierda durante mucho tiempo no fue así, pero hubo una reedición masiva de un libro del siglo XIX, y eso hace que todo se active en los años 70, ¿no? Eso es interesante, ese dato, porque hay que decir las cosas claras como son, ¿no? Es decir, no es lo mismo uno hace 50 años que hace 80, ¿no? Pues José Luis, muchas gracias por este libro atrevido. Cada uno que lo lea, que piense lo que quiera, pero es un punto de vista interesante y información, ¿no? José Luis, siempre hay que dar información a la gente, que analice, que investigue, y si le convence lo que tú dices, perfecto, y si no le gusta, que opinen sus puntos de vista, pero sin descalificar nunca a nadie y sin impedir también que puedas contarlo. Muchas gracias, José Luis. Si quieres decir algo al público como despedida final. Pues nada, que estaré atento a las cuestiones que puedan escribir luego en el chat, ¿no? Bueno, en el chat o en el canal de YouTube donde se suba, por si les interesa, que si me hacen alguna pregunta yo la contestaré, estaré encantado de contestarla, y que, bueno, si les interesa esta cuestión, pues que yo sigo trabajando en ello. Ahora estoy escribiendo sobre la Inquisición protestante, algo que tiene bastante que ver con este libro y con el anterior. El tema de la leyenda negra es un tema fundamental en la que tenemos que implicarnos todos los que nos empecemos a dar cuenta de que la historia de España no es la que nos han contado, ¿eh? La historia de España fue otra. España es la que es ahora mismo y estamos bastante fastidiados, vamos a decir. Pero no por estar ahora fastidiados tenemos que renegar de lo que España fue. Que el mundo se ha hecho como es, en parte
por lo que hizo España durante casi 3 siglos. Muchas gracias a todos, muchas gracias Francisco y hasta la próxima. Pues muchas gracias, José Luis, y recordar que en esa España que se hizo grande, podéis aprovechar, es mi libro, La Frontera Norte, que está en su segunda edición. Hay que aprovechar también que en estos 2 siglos, aquí en este libro, hay explicación de cómo se hizo grande, pero también un capítulo entero dedicado a las misiones y explicar cómo funcionaban, y otro capítulo en el que hablo de lo que comentó muy bien José Luis, que es los debates de la guerra justa, basándose en las concepciones romanas de Cicerón y llegando a las concepciones de la Escuela de Salamanca, que explico en mi libro. Gracias a todos, os invito a leer los 2 libros, el de José Luis y el mío, y sobre todo a reflexionar y también ser críticos, que a veces hay que sentarse, parar, y ahora algo muy importante: no se puede amar aquello que no se conoce. Y a lo mejor uno de los problemas que tenemos los españoles es que no amamos nuestra historia porque no la conocemos en profundidad. Y ahí os invito a leer y a ver muchos programas también sobre la historia de España. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad.